Vamos a cambiar el formato del programa. Yo siempre empiezo con algunas reflexiones mías y después está el invitado con el que estoy mano a mano, pero hoy está el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y por respeto a su investidura vamos a empezar directamente con él, después vamos a seguir con las mesas de mis colegas, con Florencia Donovan, Paz Rodríguez Niel y con el invitado que es Federico Aurelio, y al final haré alguna reflexión. Gracias, ministro, por estar esta noche con nosotros. Gracias, Joaquín, por tener esta consideración al final de la jornada. No, al contrario, usted tiene una jornada muy larga, así que es conveniente que se desocupe cuanto antes se vaya a descansar. La primera pregunta que le quiero hacer es una cosa que me sorprendió hoy al ver en la Cámara de Diputados lo que pasaba, esta especie de pugilato verbal y casi pugilato físico, que ya no es la primera vez que pasa, ya pasó otra vez. Usted, que además fue diputado, ¿qué reflexión le merece esto? No le pido información porque todo es muy reciente, pero digo, ¿qué reflexión le merece esto? Bueno, yo creo que hay que... No le puedo decir que me parece bien porque no lo veo bien, pero me parece que hay que comprender el contexto, ¿no? El contexto es que un sector de la política argentina, el kirchnerismo, se siente impactado por la prisión de Cristina Kirchner. Es como que la líder está presa. Entonces, eso claramente lo ha impactado y ha exacerbado un poco los ánimos de ese sector político. Y entramos casi en una campaña electoral con este debate, y por el otro lado está la discusión política de los otros sectores, de cómo conforman, cómo se presentan las elecciones, etc. Y eso genera un clima tenso. Y a veces yo creo que se desborda, quizás por la falta de no quiero decir equilibrio emocional porque no es la palabra adecuada, pero sí por la falta de trayectoria, y se generan este tipo de situaciones sobre las cuales se va a hacer 20 análisis distintos, ¿no? Y se va a decir que uno tenía una motivación, otro tenía otra, se aprueban algunos temas en la decisión, la gran mayoría no se trataron. Yo no puedo decir que el asunto nos benefició ni nos perjudicó, creo que dejar a una sesión que tenía muchos temas que la oposición reclamaba y que aparte se unieron sectores que normalmente son disímiles políticamente, se unieron para convocar a una sesión contra el gobierno, ¿no? Digámoslo claro. Porque esta sesión, varios sectores, ¿por qué? No, había temas que no le convenía al gobierno. Varios temas que no le convienen. No que no le convienen, varios temas que son complejos para el gobierno para poder sostener el equilibrio fiscal que está sosteniendo a capa y espada durante mucho tiempo con una minoría parlamentaria marcada. Y eso no lo va a cambiar el gobierno. Va a utilizar todas las armas que tiene para frenar cualquier intento de evitar el superávit que quiere la oposición. Porque la oposición sabe que el arma más importante que tiene el presidente Milei es el manejo de la macroeconomía, que ha hecho bajar la inflación y qué es lo que los argentinos realmente valoran. Ahí va a estar seguramente Federico Aurelio hablando sobre cómo se lo mira al gobierno de Milei en la opinión pública. Y yo no he conversado con esto con Federico concretamente de números, pero yo sé que la opinión pública está sosteniendo la mayoría de las encuestas dice eso, al presidente Milei por sus resultados en la macroeconomía argentina. Entonces digo, claramente lo que se quiere afectar son esos resultados para entrar a una competencia electoral de una manera distinta. Eso no lo van a lograr porque los resultados ya están, la gente los vio, cada vez van a ir mejorando, cada vez va a ir creciendo la actividad y eso hace que la oposición se desespere porque sabe que va rumbo a un fracaso electoral. Bueno, dicho ayer, hubo en el Senado la aprobación por parte de una comisión, falta otra comisión, de ese proyecto de aumento a los jubilados que ya tiene media sanción en diputados y que si lo aprobara el Senado ya sería aprobado por el Congreso. El presidente ha dicho que lo va a vetar. La pregunta es, ¿hay números? Porque yo tengo la versión de legisladores de la Libertad Avanza que dicen que están mirando que los números podrían no aceptar el veto del presidente Milei. Bueno, usted sabe, Joaquín, que los números se ven cuando se aprieta el botoncito y sale en el tablero, ¿no? Así es. Yo creo que si llegara a la instancia de tener que vetar una ley, que el presidente lo ha dicho con toda claridad, voy a vetar cualquier ley que
pretenda impactar el superávit fiscal y tendremos que ver cómo obtener el tercio que nos apoya. Yo creo que tenemos un tercio que nos va a apoyar para sostener el veto, pero bueno, obviamente estos son negociaciones políticas que haremos una vez que pase esa circunstancia, ¿no? Mientras tanto trataremos de evitar que se concrete, ¿no? Ahora, lo que sorprende es que, digamos, en este caso de los jubilados, me parece que toca la sensibilidad de muchos sectores porque, digamos, la aprobación fue con una amplia mayoría, en la Cámara de Diputados. Vamos a ver en el Senado, ¿no? Que yo creo que va a ser peor en el Senado porque en el Senado hay más kirchnerismo, digamos, que en diputados, ¿no? Bueno, yo creo que hay, insisto, no lo puedo garantizar porque depende de muchísimas circunstancias, ¿no? Pero yo entiendo que el gobierno va a utilizar todos los medios a su alcance para vetar la ley y si no alcanza a sostenerla a través del veto, utilizará los mecanismos judiciales que existen para impedir que una ley que no tiene presupuesto se ponga en vigencia, porque no se puede aprobar una ley discrecionalmente. Porque, claro, porque no dice de dónde van a salir los fondos. Porque, Joaquín, es muy sencillo. Si hay que pagar ese aumento de jubilados, quiero decir que con las leyes, las medias sanciones que se dieron, eso tiene un costo de 2,2 puntos del PBI, aproximadamente, ¿no? 2 puntos del PBI, aproximadamente. Es muchísimo, ¿eh? Sí, bueno, es impagable. Entonces, la realidad es que lo que hay que hacer es utilizar los mecanismos que existen para, primero, obviamente, para tratar de mantener el veto, y segundo, para ir a la justicia y decirle, mire, señor, esto no es factible de mantener. Yo creo que dije una cifra equivocada recién, pues me parece que la cifra no es de 2,2, sino me parece que es de 0,22, creo que es así, ¿no? A ver, no tengo la responsabilidad de los números de la economía, así que no quiero decir los números. Florencia tal vez me puede clarificar esos números cómo son, cuál es el costo de esas leyes, recordármelo, porque a veces las cifras son tan monumentales que una veces no tiene... Yo había escuchado 1,8. Sí, puede ser que sea el 1,8, sí, y que tenga razón entonces de decir que estaba cerca del 2%. Claro. Pero sí sé que eso nos rompe el equilibrio fiscal, ¿no? Claro. Y los compromisos que hemos asumido con el fondo, y eso no lo vamos a permitir. Entonces, porque si no, Joaquín, como decía recién, lo que hay que hacer es cortar otras partidas para poder hacer frente a eso. Entonces, que nos digan cómo se hace. La responsabilidad del gobierno la tenemos nosotros. Entonces, vamos a utilizar todos los mecanismos que nos otorga la legislación vigente y la Constitución para llevar adelante el gobierno. Dígame, ya que estamos en el Parlamento, le quiero hacer una pregunta por una decisión que usted tomó, que creo que se la comunicó ayer formalmente por carta al Senado, de que no va a volver al Senado. Después de lo que pasó la semana pasada, que le llamaron, una diputada, una senadora le llamó mentiroso. Pero yo quiero saber si esa decisión suya es sobre el Senado o también incluye a la Cámara de Diputados. No, para nada. No, incluso la del Senado... Porque la Constitución lo obliga ahí. Sí, no, por supuesto. Pero incluso la del Senado, Joaquín, es relativa, porque yo lo que le mandé en la nota que le envié a la presidenta del Senado hoy, a la vicepresidenta de la Nación, le digo que cuando yo me fui se pasó un cuarto de intermedio en el Senado en que resolvieron citarme para hoy, casualmente, y yo le contesté que hoy no podía por compromisos que yo tenía con anterioridad. Yo no puedo modificar mi agenda cuando yo ya tenía un día fijado la semana anterior, pero que con todo gusto, si el Senado, si acordamos una fecha con el Senado para contestar alguna pregunta que le haya quedado pendiente, voy a ir, no tengo problema. Hay que encontrar la fecha, ¿no? No, estas cosas... así que usted está dispuesto a volver al Senado. Voy a ir a diputado y voy a ir al Senado como corresponde en cada oportunidad. Claro, porque que acordemos fechas, ¿no? Claro. Pero también, permítame decir una cosa, Joaquín, sobre esto. Primero que nada, yo creo que la Constitución tenía una intención clara, que era que el jefe de gabinete informe
¿Qué? sobre el estado de gobierno. Eso es lo que dice la Constitución. Bien, entonces... una vez al mes... cámaras alternadas. Cámaras alternadas. Ahora, yo digo, la verdad, como está planteado, la Constitución la reglamentan leyes, pero resulta que el jefe de gabinete, cualquiera haya sido, va al Senado no con una reglamentación de esa obligación constitucional, de esa manda constitucional, sino por los reglamentos de cada una de las cámaras. Entonces, la Cámara plantea lo que quiere, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Que el jefe de gabinete recibe casi un mes antes de la sesión que acuerden, yo le mando una nota, estoy dispuesto a ir aproximadamente tal fecha, entonces me dan una fecha y ya acordamos cuándo voy. Entonces me mandan preguntas, 20 y pico de días antes de la sesión. ¿Cuántas preguntas mandaron a la Cámara de Diputados la última vez? 4.500. ¿Cuántas preguntas mandó el Senado? 1.300. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esas preguntas se reciben en la jefatura de gabinete, se clasifican y se envían a cada uno de los ministerios para que las contesten. Calcule, Joaquín, el tiempo que demanda eso para que cada ministerio conteste toda esa cantidad de preguntas clasificadas. Bueno, vienen a mí otra vez y se las mandamos al Congreso, 2 días antes de la sesión. Entonces, los diputados, sobre esas preguntas que están contestadas por los respectivos ministerios, me repreguntan. Entonces yo tengo un equipo de 60 personas atrás, en diputados o en el Senado, que son los enlaces con cada ministerio, para que contesten esas repreguntas. Un sistema que no sirve, porque en definitiva lo que pasa ahí es que el jefe de gabinete hace un informe de la situación de gobierno, que es lo que hago al principio, y después paso escuchando a cada uno de los diputados que intervienen en eso, haciendo comentarios sobre las preguntas que hicieron, pero no solo. En realidad es un discurso político que hacen sobre las posiciones políticas, el cuestionamiento del gobierno, lo que sea, las distintas oposiciones, y después yo contesto. Y después vienen los cierres de los bloques, que son discursos políticos. Que está bien, yo no digo que esté bien, que esté mal que los bloques cuestionen, los bloques opositores cuestionen al gobierno y que den su fundamento. Ese es el debate político. Pero el hecho de que se hagan 4.000 preguntas a la jefatura de gabinete, eso es una reglamentación de las cámaras que no sirve, porque antes, yo me acuerdo, había pedidos de informes. Entonces, claro, el diputado presentaba un pedido de informe. Sigue habiendo ahora. Claro, pero ahora se hacen preguntas porque los pedidos de informe, porque como las comisiones no se reúnen, ¿no? Entonces no existen los pedidos de informe. Entonces se cayó en esto, es que el jefe de gabinete, que sea en los distintos, va a contestar pedidos de informes de cada Cámara del Congreso. El sistema no sirve. Yo quiero discutir la política de gobierno, perfecto, pero no a discutir si en la ruta 25 de la ruta nacional 25 de la provincia que pasa por la tanto, hay un corte, está roto el asfalto y no lo arregla nadie. No es un tema para discutir en ese ámbito, ¿no? Claro, por eso digo yo, no se puede, tratar de arreglar que haya 3, 4 temas, nada más, pero que sí se discutan a fondo, que los diputados puedan, o los senadores puedan preguntar, usted contestar, pero 3 o 4 temas. Discutir política. Claro. Discutir las políticas del gobierno. Eso me parece bien. O sea, que el gobierno pueda explicarle al Senado y a la Cámara de Diputados, digo, miren, ¿por qué estamos haciendo esto? Esto lo estamos haciendo porque en la Argentina hubo un déficit descontrolado durante muchos años, hubo una ruptura del sentido del Estado Nacional, que generó un caos económico en la Argentina y yo diría, un desastre en el Estado Nacional. Porque, claro, era muy fácil antes, ¿no? Antes, en periodos anteriores, nosotros recibimos el gobierno con el 15% de déficit, 5 el déficit fiscal y 10 el déficit financiero, y tuvimos que agarrar ese incendio. ¿Cómo se saneaba antes ese incendio? Emitiendo, generaba todavía más inflación, o endeudándose, pero ya no había muchos con quien endeudarse. Entonces se tomaban la plata de los bancos, ¿no? Esto pasaba. Entonces yo le ofrecía al sistema financiero, al sistema bancario, che, te voy a pagar el 45% de tasa anual por los fondos que vos tenés de tus ahorristas. ¿Qué hacían los bancos? Iban y le ponía plata, 45 anual, digo, en el mejor de los casos, pasaba el 45 mensual, o 40 mensual, o el 30 mensual. Entonces, los bancos, ¿qué hacían? Iban y ponían sus fondos en contra de las LELIQs que el gobierno final... Y se hizo una bola que era enorme y que hubo que desarmar. Entonces, así se financiaba
el Estado Nacional antes en los gobiernos anteriores. ¿Qué dijo el presidente Milei? Se acabó esto. En la primera expresión pública del presidente Milei asumido en la Plaza de los Dos Congresos fue: no hay plata. Eso significaba poner en orden en la economía. ¿Y qué hizo? En el primer mes de gobierno, Joaquín, tuvo superávit. El primer mes de gobierno cortó todos los gastos. Y así comenzó mes a mes a bajar el déficit y terminó el año con superávit, ¿no? Entonces yo digo, esa política sí estoy dispuesto a discutir, esa política me parece buena discutirlo. Entonces el peronismo me dirá, no, nosotros creemos que eso no debe hacerse así. Esa es una discusión válida porque se confrontan dos proyectos. Nuestro proyecto es un proyecto de que el Estado sea eficiente y que no gaste lo que estaba gastando, y que el sector privado se fortalezca, que los bancos operen como bancos y le presten al sector privado como lo está haciendo ahora. ¿Sabe cuánta plata coloca un solo banco, Banco Nación de Argentina? ¿Cuánta plata colocó el último año? Primer semestre de este año, 15.000 millones de dólares en préstamos. ¿Sabe cuántas hipotecas dio? Efectivamente, ¿cuántas hipotecas pagó? Dio en crédito el Banco Nación. Gente que fue a pedir crédito para comprar vivienda. Pero que le dieron la plata, no solamente que está haciendo el trámite, que son muchas más. Los que efectivamente firmaron hipotecas, 8.000 en lo que va del año. Entonces le quiero decir, se puede manejar la Argentina de una manera virtuosa y no de la manera calamitosa en que se venía manejando. Esas políticas sí las quiero discutir con el Congreso de la Nación, y de buena fe, o sea, no con ánimo destructivo, sino con el ánimo de exhibamos a los argentinos cuáles son los dos proyectos que existen, discutamos Argentina, y después, como yo le digo a los senadores y diputados, miren, yo le digo a los senadores del justicialismo, cuando voy a los diputados de Unión por la Patria, les digo, miren, si ustedes tienen razón en todas las críticas que le están haciendo al gobierno en mi persona, seguramente van a ganar las elecciones de octubre. Si nosotros tenemos razón, vamos a ganar las elecciones de octubre. Y si ganamos la elección de octubre, como todos están pensando, seguramente yo voy a ir a un Congreso de la Nación el año próximo donde tenga una representación mucho mayor y donde sea mucho más fácil poder generar este tipo de discusiones políticas. Dígame, ministro, esta versión de que la oposición dialoguista, que lo ayudó mucho a ustedes durante todo este tiempo, se está alejando ahora. Prueba de eso es que hoy la Cámara de Diputados pudo funcionar con algunos sectores de esos que eran dialoguistas. ¿Es cierto esto que se está alejando la oposición dialoguista? Bueno, a ver, yo creo que hay un sector de la oposición, lo que llama la oposición dialoguista, que nos ha apoyado durante todo el proceso aquí y ha sido muy importante. Yo creo que hay que reconocer, el PRO nos ha apoyado mucho, digamos, tal vez sea un homenaje hoy recordar que el PRO fue el partido que se opuso en el año 2012 a la expropiación de YPF, que hoy ha generado tantos problemas. Pero digo, el PRO ha sido muy solidario con el gobierno del presidente Milei durante toda esta gestión y ha permitido que sancionemos leyes muy importantes, como la ley Bases, que nos permitieron gobernar y transformar el Estado en todo este periodo. Hay otros sectores de la política, de lo que en su momento fue Cambiemos o Juntos por el Cambio, no sé cuál fue el último nombre que tuvieron, pero... Juntos por el Cambio. Sí, no recordaba cuál de los dos era, ¿no? Pero Cambiemos empezó y terminó como Juntos por el Cambio. Pero integrantes de esa misma agrupación política, esa alianza política, también han colaborado con nosotros. Gente del radicalismo, gente de la coalición cívica, gente del Bloque Federal, han sido parte de este, no digo del proyecto, pero sí de la posibilidad de que esta propuesta avance y obtenga resultados, por supuesto con la convicción y el liderazgo que lleva adelante el presidente. Bueno, llegan los momentos electorales. En los momentos electorales hay forcejeos, disputas, cómo se conforman alianzas, si se conforman, si no se conforman. Y en esos momentos priman mucho intereses personales, ¿no? Yo creo que finalmente vamos a llegar a acuerdos que nos van a permitir avanzar y vamos a armar acuerdos en varias provincias, seguramente en la provincia de Buenos Aires, que es la más importante, lo haremos con el PRO.
Después hay discusiones menores, ¿no? Si se arma una alianza, si no se arma, si se va con qué nombre, con el otro, si la violeta es violeta o no es violeta. Todo esto son temas de discusión política, yo diría, menor. Pero por lo que escucho, si lo escucho bien, es que usted cree que va a haber una alianza fundamentalmente con PRO, tanto en el orden nacional como en la provincia de Buenos Aires. Sí, esta alianza es, esta elección, por la elección que más nos preocupa hoy al gobierno nacional Es la nacional. es la nacional, El 26 de porque es donde tenemos que discutir la política nacional. Después, por supuesto, hay circunstancias provinciales que uno no puede dejar de considerar porque se juegan mucho las estructuras de cada partido. Nosotros tenemos un partido naciente que se está conformando en las distintas provincias y seguramente competimos, como hemos competido ya en elecciones provinciales, con buenos resultados y no tan buenos, pero hemos competido porque estamos formando una dirigencia joven, más nueva, que es la primera vez que compite electoralmente. Algunos no han sido dirigentes de otros sectores políticos, pero eso lo vamos conformando. Ahora, ese tiro y afloje que se genera en las campañas políticas, después pasa. Se conforman las listas, se arman las alianzas y avanzamos. Y yo creo que eso va a pasar. Va a pasar con el PRO y probablemente con otros sectores políticos también. Pero déjeme que le haga sobre, ya que estamos hablando de temas electorales, una pregunta porque que a mí me preocupa. Es el ausentismo que uno vio en la capital, se vio en Santa Fe, votó prácticamente la mitad del electorado, la otra mitad no votó. ¿Cómo interpreta usted eso? Bueno, yo creo que la gente... Vamos a ver qué pasa en una elección nacional, ¿no? Yo creo que es una tendencia, ojo, no estoy diciendo que no, es decir, hay una tendencia a la baja de la participación electoral. Yo espero que en una elección nacional, donde se juegan muchas cosas, la abstención electoral no sea tan grande, ¿no? Las causas, bueno, las causas tienen que ver con el cansancio de la gente con la política, yo creo que hay una especie de tendencia hacia el individualismo en las personas muy grande, ¿no? O sea, preocuparse por lo propio, ¿no? En la gente. Entonces eso tal vez hace pero también los espectáculos como de hoy, no, la sin Cámara duda, de Diputados. no, sin duda. Bueno, todo esto es lo que hace a la gente mirarse para adentro y decir, bueno, esto no me interesa, no lo quiero. Y como ahora la gente ya sabe que por más que se diga que la elección es obligatoria, si no van, no pasa nada, yo creo que cada vez la gente tiene más conciencia que una forma de demostrar su descontento es no yendo a votar. Y eso es, no sé si decirlo grave, pero claramente es un problema para la democracia, porque la democracia fundamentalmente habla de participación y representatividad, ¿no? Cuando cae la participación electoral hay menos representatividad en los elegidos, ¿no? Claro. Y eso me parece que es un tema grave en términos de del significado de la democracia y que tenemos que tratar de mejorarlo, ¿no? Déjeme hacerle una última pregunta. ¿Usted cree que ustedes imaginaban, esperaban el fallo de la jueza Presca que prácticamente si se cumpliera ese fallo le saca YPF a la Argentina y se lo llevan los acreedores? No, eso no va a pasar, ¿no? Digamos, yo creo que hay que entender lo que fue el fallo original, que fue el fallo del año 2023, donde la jueza estipuló los 16.100 millones de dólares. Donde la jueza Presca exactamente condena al Estado Nacional argentino a pagar los 16.100 millones de dólares. Después, obviamente, ese fallo también está mal, ¿no? Lo podemos discutir, muchísimo dinero, se puede discutir desde muchos puntos de vista. Pero esta parte del fallo, que es la ejecución de la sentencia, o sea, la sentencia se va a ejecutar o va a intentar ejecutar por distintas vías. Esta parte del fallo es peor que el fallo, porque aquí yo creo que la jueza, no digo que con mala intención, pero tengo la certeza de que se equivoca porque está atacando una cuestión de soberanía nacional. ¿Por qué? Porque en la Argentina
sancionó una ley para expropiar YPF que le impide al gobierno nacional tomar una decisión autónoma. Sin autorización del Congreso, con los 2/3 de los votos. Exacto. Y además, las acciones de YPF están en la Argentina, no las tiene el gobierno, están en la Comisión Nacional de Valores, en la Caja de Valores. Entonces, las acciones son un bien que representa una empresa que están en la Argentina. Hay una doctrina tradicional en los Estados Unidos, consuetudinaria, pero aparte hay una ley que habla o que dice que los estados no pueden meterse en bienes que están en el territorio de otro estado. O sea, que los Estados Unidos no pueden meterse con los bienes que tiene la Argentina dentro de la Argentina. Claro. Y eso acá no se está cumpliendo. Entonces yo creo que la ley de Nueva York, que es la que aplica la jueza Presca, no está por debajo de la ley federal de los Estados Unidos que dice otra cosa. Así que, digamos, estos son pasos intermedios que llegarán a la Cámara de Apelación seguramente, porque la Argentina ya ha presentado un escrito ante la jueza Prescas y va a presentar una apelación ante la Cámara, donde está también apelada la sentencia. Eso irá a la Cámara y eventualmente podrá ir hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos para que se ponga en vigencia lo que ha sido la ley federal en los Estados Unidos sobre estos temas. Le agradezco mucho, ministro. No, Joaquín, al contrario. Muchísimas gracias. Y yo me voy con la mesa de mis colegas y Federico Aurelio.